Hola, buenos días. Mi nombre es Amelia Rocío Echeverry y les voy a presentar métodos para el control de emisiones con NOx y SOx. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la calidad del aire. Como pues sabemos, pues la calidad del aire que nos rodea pues está determinada principalmente por la distribución geográfica de las fuentes de emisión contaminante, pues así como digamos las cantidades emitidas por estos contaminantes. Entonces por eso vemos que hay diferentes controles o diferentes mapas o digamos monitoreos sobre estos contaminantes para así pues lograr monitorear y saber cuándo cumplen, cuándo no cumplen. Por eso también está pues la norma 2254 del 2017, que es como tal pues la que nos dice en qué momento se está excediendo la norma para así poder pues tener métodos para controlarlos. Bueno, acá podemos hablar sobre lo que son los contaminantes primarios y secundarios, ya que pues los contaminantes los podemos clasificar pues en estos dos grandes grupos. Los contaminantes primarios como tal pues son aquellos, ellos emiten directamente pues desde los focos emisores, como pueden ser los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, que son pues de los que estamos hablando en esta exposición. Los contaminantes secundarios, por su parte, ellos se forman en la atmósfera mediante reacciones químicas pues de otros contaminantes que proceden en su mayor parte pues de fuentes antropogénicas como el ozono, sulfatos, nitratos, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la producción de óxidos de azufre y de nitrógeno. Entonces, esta producción está asociada pues principalmente a la actividad humana. Los SOx y los NOx, ellos son emitidos por fuentes fijas mayores que usan combustibles fósiles. Los niveles de estos dos óxidos como tal ellos varían con la mezcla de dichos combustibles. Los óxidos de azufre ellos como tal se producen principalmente durante la combustión del carbón o de algunos derivados del petróleo, por lo que se asocia principalmente al transporte y a las actividades industriales, perdón. Por su lado, pues la emisión del NO desde el suelo es pues relevante, ya que pues ellos ocurren durante la primavera, el verano. Son aquellas pues regiones agrícolas donde el uso de fertilizantes nitrogenados pues es masivo. Por eso pues muchas veces también se habla que acá tiene mucho que ver también lo que es la lluvia, o sea, lo que es las temporadas de lluvia o de verano, ya que pues la lluvia también ayuda mucho a controlar o disminuir un poco los contaminantes. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, pues ellos engloban a un conjunto de emisiones de óxido nítrico, dióxido nítrico y restos de otros pues que se hayan generado durante la combustión. Ellos pues se refieren como tal a la combinación de estas sustancias. La combustión de cualquier combustible fósil produce un determinado nivel de NOx que dependerá pues de la temperatura y de la presencia de oxígeno y nitrógeno, tanto en el aire como en el combustible. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar sobre los efectos que hay pues en la salud y el medio ambiente. Pues este óxido de nitrógeno es una sustancia pues muy corrosiva para la piel y el tracto respiratorio, lo que provoca enrojecimiento y quemaduras pues en la piel muy graves. Según pues la OMS, la inhalación de este gas en concentraciones elevadas y durante un corto periodo de tiempo, pues lo que hace es que puede causar un edema pulmonar, cuyos efectos pues no se observan hasta ya pasadas unas horas. Lo que hace es agravar pues con el esfuerzo químico. Entonces por eso una exposición prolongada puede afectar el sistema inmunológico y los pulmones. Y los efectos pues en el medio ambiente, pues es una sustancia que tiene una gran trascendencia, una gran trascendencia en la formación del smog fotoquímico, que es la contaminación del aire por ozono, pues originado principalmente por reacciones fotoquímicas y pues otros compuestos, ya que al combinarse con otros contaminantes atmosféricos, incluye pues en las reacciones de formación de ozono en la superficie de la Tierra.
Entonces, pues todo eso obviamente hace que se generen fenómenos muy dañinos pues para el medio ambiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que son los sistemas de reducción de los NOx como tal. Pues como se ha comentado pues anteriormente, pues las medidas para reducir estos NOx pueden ser primarias o secundarias. Las medidas primarias, que son los métodos de pretratamiento que vamos a hablar, pues son aquellos que se enfocan en aumentar la eficiencia térmica o disminuir como tal el pues el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá? Digamos que esta medida se basan principalmente pues en producir gran parte de la energía del lado de la alimentación del horno, pues justo en el punto donde se requiere, ¿no? Y se evita pues quemar más del combustible necesario en la cámara de combustión del horno. ¿Listo? Ahora vamos a seguir. Bueno, los métodos de pretratamiento, como estábamos hablando ahorita, vamos a hablar sobre la inyección directa de agua en la cámara de combustión. La inyección de agua en la cámara de combustión pues es un método eficaz para reducir las emisiones de NOx. Los niveles de óxido de nitrógeno pues ellos como tal se van a reducir en un 50% a costa de un pequeño pues aumento del consumo del 2% cuando la emulsión ya es del 70%. Esta técnica de inyección directa de agua pues en la cámara de combustión consiste en una inyección de agua previa a la del combustible, pues de manera que la zona de combustión se enfría sin interferencia de los chorros de combustible de agua, y podemos ver un ejemplo. La recirculación de gases. Como tal, esta consiste en dirigir una parte pues de los gases de escape desde la entrada del precalentador del aire hasta el colector de aire e inyectar en la caldera, con lo que se produce pues la temperatura en la caldera. Este sistema pues como tal va a tener como finalidad reducir el nivel de oxígeno disponible en la zona de combustión, pues el cual implica a su vez un enfriamiento que produce un descenso de la temperatura de la llama. Pues de esta forma es que se reduce la formación del NO. Ahora vamos a hablar sobre algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, el método de recirculación de gases tiene una eliminación del 20 al 50%. Tiene ventajas como el uso con todos los combustibles, es económico. Tiene inconvenientes como que el rendimiento del motor, el consumo, y produce pues un poco de hollín, ¿sí? La inyección directa de agua en la cámara de combustión tiene una eliminación del 50 al 60%, como ventajas pues de un bajo costo, volumen de espacio mínimo, el motor puede funcionar con o sin agua y no tiene inconvenientes. Ahora vamos a hablar sobre los métodos post-tratamiento. Entonces, los principales, estos ya son métodos secundarios, que son los métodos post-tratamiento para la reducción de las emisiones: la reducción selectiva no catalítica y la reducción selectiva catalítica. Entonces vamos a hablar sobre la no catalítica, que ella consiste en la reducción química de la molécula de NOx a nitrógeno molecular, que es N2, y vapor de agua, H2O, un agente reactor a base de nitrógeno, tal como el amoníaco o la urea, ellas inyectadas en el agua después de la combustión. Vamos a hablar sobre algunas, pues esto tiene como tal algunas ventajas y desventajas, como las hablábamos ahorita. Ahora, la reducción catalítica no selectiva, ella como tal tiene que ver igual a la que hablábamos ahorita, pero ya tiene pues un motor un poco más suficiente, digámoslo así, para poder, digamos, corroer eso. Ella como tal consiste en una carcasa pues que está montada en el embudo del tubo de escape, contiene un catalizador, un agente reductor, es inyectado dentro de la carcasa, provocando que la molécula de NOx contenido en los gases de escape sea químicamente reducido a nitrógeno molecular y vapor de agua. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el agente reductor. Bueno, el agente reductor, como hemos dicho antes, bueno, los más típicos son el amoníaco y la urea, que se encuentra almacenado en un recipiente
del que aspira la bomba de inyección y deberá mantenerse en unas condiciones adecuadas de almacenamiento para evitar su deterioro. Y el agente catalizador, que es el elemento pues el cual hace posible la reacción acelerando el proceso químico para que tenga lugar a las velocidades del flujo y gases de combustión. Bueno, acá podemos también, también se habla de algunas ventajas y desventajas como los costos, de pronto pues sí la generación de un poco de contaminante, pero pues siempre se tiene una eliminación. Los óxidos de azufre son un grupo de gases pues formados por trióxido de azufre y dióxido de azufre, que el más común es el SO2, ya que el SO3 pues es un intermediario. La formación de los óxidos de azufre de los gases de escape tiene lugar debido a la oxidación del azufre en el combustible durante el proceso de la combustión. Bueno, los efectos sobre la salud. Pues el dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico, que lo que hace pues como tal es afectar sobre todo a las mucosidades y a los pulmones, provocando ataques de tos cuando se produce su inhalación, y la exposición pues de altas concentraciones durante periodos cortos de tiempo pueden irritar el tracto respiratorio, causando bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos, paradas respiratorias, bueno, en fin. Y sobre el medio ambiente, pues empeoran cuando el dióxido de azufre se combina con partículas o con la humedad del aire, ya que pues se forma ácido sulfúrico, produciéndose lo que se conoce como lluvia ácida, que lo que hace es provocar la destrucción de bosques, vida salvaje y la pues acidificación de las aguas superficiales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los sistemas de reducción de estos SOx. Entonces tenemos el uso del combustible de bajo contenido de azufre. Bueno, como tal, lo que hacemos es, pues digamos que esto se destila, o sea, se refiere a un combustible diésel ligero, refinado con un contenido de azufre del 0.5 o menos por ciento. El término como tal pues también se usa residual, que después hace referencia como tal a los combustibles pesados refinados menores, actualmente pues tienen contenidos de azufre alrededor de 2.5%. Hay pues como tal se utilizan, los combustibles diésel. Ahora tenemos lo que son, las técnicas de lavado de gases. Entonces acá podemos ver que pues el lavado de gases o el scrubber, que es una tecnología mediante la cual se limpia una emisión gaseosa de los contaminantes que se contienen. Pues habitualmente las moléculas de contaminantes del aire son separadas del flujo gaseoso al entrar en contacto con un líquido. Pues que esto puede ser agua, un reactivo químico, una combinación de ellos. El flujo gaseoso pues una vez lavado está libre de contaminantes y puede ser emitido a la atmósfera. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el scrubber tipo seco. La mayoría de estos sistemas instalados se basan en el método de scrubber tipo húmedo, mientras que la posibilidad pues, de instalar un scrubber de tipo seco, últimamente pues se está desarrollando en el sector marítimo. Estos sistemas pues pueden llegar a eliminar hasta un 99% del SOx, o sea que son extremadamente buenos. Los sistemas secos utilizan el hidróxido de calcio, cal muerta o apagada como medio de lavado, dando lugar pues al sulfato de calcio. Mediante este proceso se logran eliminar los óxidos de azufre y las partículas sólidas, circulando los gases de escape horizontalmente por el lecho de cal, permitiendo una optimización pues de la reacción. Acá también podemos hablar, pues hay algunas, ventajas, pues la verdad son muchas ventajas, no hablamos de desventajas porque es que se logran eliminar el 99%, que es muy, muy bueno. Ahora vamos a hablar sobre el tipo húmedo. Bueno, este tipo pues de sistemas fueron los primeros que se empezaron a utilizar tanto en la tierra como en el sector naval. Ellos funcionan poniendo en contacto directo las sustancias contaminantes que se encuentran en los gases de escape con la solución de lavado, en este caso pues el agua. A diferencia del seco, pues este sistema no satura los gases de escape de la combustión con la humedad. Hay unos principales componentes de este tipo de sistema que son la torre de lavado, la planta de tratamiento de lodos y el sistema de monitoreo del control de la scrubber y de las emisiones. Vamos a hablar un poco del scrubber tipo híbrido.
Como tal, pues se trata de un sistema que opera tanto en sistema cerrado como en sistema abierto, utilizando pues agua de mar para la limpieza de los SOX. Cuando se trabaja pues en modo de circuito abierto, el agua de mar se mezcla con los gases de escape, tal pues como se ha dicho, y no se requiere ningún aditivo químico pues para la reacción de la neutralización, pues gracias a que la alcalinidad natural que tiene el agua del mar. Y pues acá podemos ver un poco de la ilustración. Eh, bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.